Hola, soy Rose 510 y hoy les traigo leyendas de Puebla, el estado donde nací. Comienzo. 1. Panteón Municipal de Puebla. Lugar lleno de historias, gritos, gemidos y hasta apariciones son una constante dentro del cementerio poblano. Muchas son las historias y leyendas urbanas que existen en Puebla. Gran variedad de relatos que han transcurrido de generación en generación y ahora forman parte ya de la vida de esta ciudad. Tal es el caso del Panteón Municipal de la ciudad de Puebla, alrededor del cual convergen infinidad de historias. En un recorrido por uno de los cementerios más importantes del estado, Poblanerías en Línea investigó algunas de las anécdotas que existen al interior del mismo. Según palabras de Ricardo Delgado, administrador del panteón, por las noches pasan cosas sobrenaturales y a la vez tenebrosas, así como las muchas historias urbanas que este lugar guarda a lo largo de toda su existencia. Delgado enfatizó en un suceso que ha llamado la atención de los empleados desde hace mucho tiempo. Se trata de una capilla cerca de la entrada del panteón, que en las noches está iluminada, aun cuando no haya en ella alguna conexión de electricidad o fuente de energía para que pueda tener luz por las noches. También comentó que una noche, estaba vigilando el panteón, cuando vio a lo lejos un hombre muy grande vestido de negro rondando la cuarta clase del cementerio, ante lo cual decidió retirarse del lugar por el miedo que le causó. Hace algunos días, estaba en la oficina a medianoche, ya que me tocaba ese horario, cuando comenzaron a jugar con los radios con los que me comunico con mis compañeros, se empezaron a escuchar voces distorsionadas, y hay noches que también azotan las puertas, admitió Ricardo. Por otra parte, una trabajadora del panteón contó que durante las primeras horas de la mañana, muchas veces se escucha como si alguien estuviera barriendo, sin que haya alguien alrededor. También confesó que hace algunos meses a las 10 de mañana, se encontraba haciendo sus labores cuando vio a una niña barriendo a unos cuantos metros de ella, pero que después de algunos segundos desapareció. Esta niña, según comenta la trabajadora, es muy conocida, ya algunos trabajadores más también ya la han visto. Asimismo existe una leyenda urbana acerca de una fosa encadenada donde presuntamente se encuentra sepultado un hombre que tenía pacto con el diablo. Sin embargo, y aun cuando dicha tumba existe, los trabajadores del panteón aseguran que en ella reposan los restos de dos mujeres, señalando además, que no saben algo al respecto de dicha historia. El panteón municipal se divide en 5 secciones, siendo en la última, donde se escuchan gemidos y llantos por las noches, ya que ahí se encuentran los cuerpos de las personas que nunca fueron reclamadas por sus familiares. Y es también en esta sección donde los empleados del cementerio han encontrado gallinas degolladas, cocos y hasta fetos, tal vez con la finalidad de magia negra o brujería. 2. Este no tiene nombre. Hace muchos años cuenta la leyenda que en Puebla unos de los ganaderos que trabajaba allí en la colonia José de Córdoba, en donde se invocó la luz del diablo. Porque en Puebla está un poco más oscuro que aquí, porque cuando la luz en Puebla era brillante, porque los que creían en el confidencial amadísimo diablo cuando brillaba les alegraba y siempre salían a ver a su amadísimo Dios. Pero un día el campesino Jorge siempre lavaba todo de noche porque él era valiente y no creía en las historias que contaban, y en eso salió la luna llena y eso decían que el diablo iba a matarlos, pero no sabía lo que iba a pasar, y al día siguiente salió otra vez la luz del sol y más brillante que el día anterior. En ese momento todos se metieron a su casa muy espantados porque pensaban que si salían morirían, porque anteriormente las luces del sol eran igual o más fuertes. Todas las personas que miraban las luces morían al día siguiente. 3. El que mató al animal. La casa del que mató al animal está ubicada en la calle 3 Oriente N201, esquina con la calle 2 Sur, en pleno centro histórico de la ciudad de Puebla, a espaldas de la catedral. A principios del siglo XX fue el Hotel Italia. Alrededor de 1940 fue vendida al coronel José García Balseca, y actualmente es ocupada por la Organización Editorial Mexicana, que edita el periódico El Sol de Puebla. La leyenda cuenta que en la época colonial, un monstruo en forma de serpiente bajaba desde los bosques de la Malinche, continuamente amenazando a los pobladores. Cierto día, en el solar de la casona de don Pedro Carvajal, hombre próspero y viudo, que tenía 2 hijos, un pequeño de 6 años y una bella joven de nombre María, apareció el monstruo que devoró a su niño. La noticia corrió por la ciudad con la promesa de don Pedro de dar parte de su fortuna a quien matara al animal que le quitó a su hijo, de manera que así vengaría su muerte. Cuando nadie lo esperaba, llegó a la plaza un jinete armado que dejó en señal de su juramento un cartel que decía: con amparo de la Virgen, mataré al monstruo. Este soldado era un joven de nombre Juan Luis, que pretendía a la hija de don Pedro, y a quien le había sido negada su mano.
Salió con rumbo al oriente, por donde se sabía llegaba el monstruo, mas al llegar a la plaza, asomó la serpiente su cabeza. Después de luchar en condiciones desiguales, logró cortar la cabeza, cumpliendo así su promesa. Las autoridades premian al vencedor dándole un título nobiliario, y don Pedro otorga a la mano de su hija así como la casa en recompensa. Actualmente se puede ver a la entrada de la casa, un grabado de la época en piedra, del soldado luchando contra el animal. 4. El Callejón del Muerto. Corría el año 1785, en la colonial ciudad de Puebla de Los Ángeles. Doña Juliana Domínguez, esposa de don Anastasio Priego, propietarios del mesón del Priego, comenzó con el trabajo de parto y era necesario ir por doña Simonita, la partera que ayudaría a la llegada del nuevo miembro de la familia. Era una noche lluviosa, pero don Anastasio sin pensarlo, recogió su capa y su sombrero, dando órdenes a la servidumbre de preparar lo necesario para el alumbramiento, salió solo, a pesar del ofrecimiento de sus ayudantes de acompañarlo, a sabiendas de que la madrugada era propicia para asaltos, y así, se dirigió hacia el barrio de Analco. Caminaba por lo oscuro de las calles alumbrándose con una lámpara de aceite, cuando de repente, en un callejón, frente a él apareció un hombre que de inmediato desenvainó y apoyó su espada en su abdomen y, amenazándolo le exigió el oro, a cambio tomaría su vida. Don Anastasio, hábil espadachín, reaccionó de inmediato, dando un salto y desenvainando al mismo tiempo, por lo que cuando el asaltante se dio cuenta, ya le había hundido su espada en el pecho, cayendo muerto de inmediato. Por la prisa, don Anastasio corrió hasta donde vivía doña Simonita y en pocos minutos salieron hacia la casona para atender a doña Juliana, tomando otro camino para evitar pasar por donde había tenido el altercado. Poco después, recibieron a dos hermosos gemelos. Al término del trabajo, don Anastasio llegó de regreso a su casa a la partera y, al pasar por el lugar donde intentaron asaltarlo, vieron a un grupo de curiosos que rodeaba el cuerpo y oraba por el alma de aquel desgraciado. A partir de ese día, la gente comenzó a llamar al antiguo callejón de Illescas ubicado en la calle 12 Sur, entre las calles de la 3 y la 5 Oriente el Callejón del Muerto por el evento ahí suscitado, además de que todo aquel que pasaba de noche por ahí, veía al difunto asaltante penando, motivo por el cual, un vecino del lugar mandó a hacer misas para el descanso de aquella alma. Tiempo después, en la parroquia de Analco, el padre Panchito, llamado así cariñosamente por la comunidad, se retiraba junto con el sacristán, que estaba por cerrar, cuando se le acercó un hombre que le pidió lo confesara, ya que tenía una pena muy grande que no lo dejaba. Por tal motivo el padre pidió al sacristán no cerrar aún, porque iría con este hombre al confesionario. Sin embargo, pasó el tiempo y el padre y aquel hombre no salían, el sacristán preocupado entró a buscarlos pero no pudo encontrarlos. Cerró y al día siguiente a las 7 de la mañana, hora de la primera misa, el padre no acudió como acostumbraba. Preocupado, el sacristán acudió a la casa del padre encontrándolo muy enfermo, estaba confuso y muy alterado porque había confesado a un hombre muerto, y al darle la absolución, lo vio desaparecer. Al día siguiente, el padre Panchito dejó de existir debido al impacto de haber hablado con alguien que no era de este mundo. Se dice que el alma de ese hombre dejó de penar debido a la absolución y desde entonces, ya no se volvió a ver a aquella silueta en aquel callejón, que a pesar del tiempo se le siguió llamando el Callejón del Muerto. 5. La campana Santa María. Se sabe que la catedral